Esta serie explora los encuentros ovni más misteriosos registrados en la historia moderna. Casos que, durante décadas, han sido clasificados como avistamientos, incidentes inexplicables o simples errores de interpretación, pero que comparten algo en común. No se trata solo de luces en el cielo, se trata de episodios que dejaron registros oficiales, provocaron respuestas militares, generaron informes técnicos y obligaron a gobiernos a reaccionar públicamente. Y cuando lo inexplicable aparece en radares, hospitales o espacios aéreos restringidos, deja de ser un rumor y se convierte en un problema. Sin más que decir, comencemos. Y seguimos al nivel 17. A finales de octubre de 1968, en plena Guerra Fría, el cielo sobre la base de la Fuerza Aérea Minot no era simplemente espacio aéreo, era un territorio estratégico nuclear. Allí operaban bombarderos B-52 armados con capacidad atómica y misiles intercontinentales listos para despegar si el mundo cruzaba el punto sin retorno. No era un lugar donde se permitieran errores de identificación, pero la noche del 24 de octubre, un B-52H Stratofortress 3 realizaba un vuelo rutinario cuando desde tierra comenzaron a reportarse contactos extraños en el radar. Al principio parecía un eco débil, algo que podía atribuirse a interferencia, pero el punto no se comportaba como un avión convencional. Cambiaba de posición con rapidez, reduciendo la distancia en cuestión de segundos, y su trayectoria no seguía un patrón normal de vuelo. Desde la cabina también observaron una luz brillante en el cielo, definida y sostenida, no un destello fugaz ni una estrella fija. Lo inquietante fue que el contacto visual coincidía con el radar, y no era una ilusión aislada ni un solo operador interpretando mal una pantalla. Había confirmación cruzada entre sistemas y personal entrenado específicamente para distinguir amenazas reales de fenómenos comunes, y eso vuelve el asunto más serio e interesante. Mientras el bombardero se aproximaba al área, se reportaron además interferencias en comunicaciones de ondas de radio de corto alcance, algo que en un entorno militar sensible no se toma a la ligera. Perder el enlace con una aeronave cargada de armamento atómico no es un simple fallo técnico, es una posible señal de sabotaje o interferencia hostil, y en plena tensión nuclear global, cualquier intrusión aérea desconocida se consideraba un asunto serio. El incidente fue enviado al entonces Proyecto Libro Azul, ese programa oficial de la Fuerza Aérea para investigar fenómenos aéreos no identificados. Y según esos archivos desclasificados, las conclusiones apuntaron a explicaciones convencionales, incluyendo la posible observación de la estrella Vega bajo determinadas condiciones atmosféricas. Sin embargo, esa explicación no terminó de convencer a todos los involucrados, especialmente porque no resolvía la coincidencia entre el radar y la observación visual, y tampoco resolvía el comportamiento aparentemente dinámico del objeto. El caso quedó archivado como no identificado, y eso es lo que lo mantiene interesante porque no fue un relato civil aislado, sino un episodio dentro de una base nuclear activa, con personal militar capacitado y sistemas electrónicos que registraron algo que, oficialmente, nunca recibió una explicación definitiva. Hay algo profundamente inquietante en que un piloto comercial, con miles de horas de vuelo, tenga que abortar un aterrizaje no por tormenta y no por una falla mecánica, sino porque algo desconocido decide acompañarlo en plena aproximación. La noche del 31 de julio de 1995, el vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas descendía hacia el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. En la cabina estaba el comandante Jorge Polanco, un piloto experimentado que conocía esa ruta como la palma de su mano. Eran aproximadamente las 8:17 de la noche cuando Polanco detectó una luz intensa a unas 12 millas del aeropuerto, y al principio parecía lejana y fija, pero en segundos cambió de posición y comenzó a aproximarse al avión. La luz se colocó paralela a la aeronave, a una distancia estimada de unos 100 metros, y no fue un destello pasajero. Esa luz permaneció allí varios minutos acompañando el descenso. El comandante describió un objeto con luces verdes en los extremos y una luz anaranjada intermitente en el centro, pero entonces ocurrió algo que elevó el caso a otro nivel. En ese mismo momento, gran parte de la ciudad sufrió un corte total de energía, incluyendo el aeropuerto. La pista quedó a oscuras, por lo que, en una maniobra de seguridad, Polanco decidió abortar el aterrizaje y ascender hasta aproximadamente 10.000 pies. Mientras el avión ganaba altura,
el objeto continuó visible sin realizar movimientos erráticos extremos, pero tampoco seguía patrones convencionales de vuelo. No tenía una señal de transponder, no figuraba como tráfico autorizado, y la torre tampoco tenía identificación clara de otra aeronave en conflicto. Lo importante es que no fue un solo testigo, ya que, desde tierra, el personal del aeropuerto también observó la luz. Y otro avión perteneciente a la gendarmería confirmó visualmente el fenómeno, así que no era una percepción aislada en cabina, realmente había una confirmación múltiple. Finalmente, cuando el vuelo retomó la aproximación tras el restablecimiento parcial de energía, el objeto se desplazó a gran velocidad en dirección al Cerro Otto y desapareció. El caso fue documentado oficialmente y años después parte del expediente fue desclasificado a través de la gestión de Cefora, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. La explicación sugerida por sectores militares apuntó a la posibilidad de un reflector potente o de un fenómeno luminoso terrestre, pero esa hipótesis no resolvió la duración del acompañamiento aéreo ni la coincidencia temporal con el apagón. El incidente no quedó como explicado, quedó como no identificado, y eso es lo que lo mantiene vigente. No fue un rumor urbano y no fue un testigo solitario, fue un avión comercial en aproximación con pasajeros a bordo, una ciudad que quedó a oscuras y un piloto que, hasta hoy, sostiene que aquello no fue algo convencional. Cuando el mundo se obsesionó con los videos del Pentágono, como los del caso Nimitz, muchos pensaron que eran la única evidencia militar disponible. Pero lo cierto es que, en 2013, en el Caribe, un sistema de vigilancia fronteriza ya había registrado algo que, para muchos analistas, es incluso más impresionante por su claridad y comportamiento. La noche del 25 de abril de 2013, una aeronave de aduanas y protección fronteriza despegaba del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico. No era un caza ni un avión de combate, era un turbohélice de vigilancia equipado con una cámara térmica Wescam MX-15, diseñada para detectar embarcaciones y movimientos sospechosos en la costa. Poco después de que despegara esta turbohélice, su sensor captó un objeto un tanto extraño. En el infrarrojo se veía como una firma caliente y brillante, estaba moviéndose a baja altura sobre la zona urbana. No tenía transpondedor, no estaba identificado en el tráfico aéreo convencional, y lo más extraño es que parecía desplazarse con una trayectoria constante y firme sin luces de navegación visibles. El operador lo siguió y el objeto cruzó tierra, pasó sobre el océano y, en un momento clave del metraje, pareció dividirse en dos firmas térmicas separadas. Segundos después, ocurrió lo que muchos interpretaron como una entrada al agua sin una desaceleración evidente, y luego, la firma no volvió a ser detectada. Ese fragmento convirtió el caso en uno de los más discutidos del hemisferio occidental, ya que a diferencia de muchos avistamientos civiles aquí no hablamos solo de testimonios, hablamos de datos térmicos grabados desde un sistema gubernamental estabilizado, con coordenadas, tiempos y registro continuo. Años más tarde, un grupo independiente realizó un análisis detallado del video, y su conclusión fue que el objeto exhibía velocidades y comportamientos difíciles de reconciliar con globos o drones convencionales, especialmente por la aparente transición del aire al agua. Pero la historia no termina ahí, revisiones posteriores asociadas a investigaciones oficiales estadounidenses ofrecieron otra interpretación. Ellos mencionan que el objeto podría haber sido un globo o un objeto ligero arrastrado por el viento, que la división podría explicarse por perspectiva y resolución térmica, y que no hay evidencia concluyente de que realmente entrara al agua. El misterio no está en si el video es real, lo es, sino en qué es lo que estamos viendo exactamente, y eso es lo que lo hace incómodo. Porque no es una luz lejana captada por un teléfono móvil, es un sistema profesional siguiendo algo que no encajó inmediatamente en categorías conocidas. El caso Aguadilla quizá no demuestra tecnología imposible, pero tampoco quedó completamente resuelto, y en el mundo de los fenómenos aéreos no identificados, a veces eso es suficiente para que una grabación siga viva durante más de una década. En la mayoría de los encuentros cercanos, siempre se observa o se persigue, pero rara vez se ataca. Sin embargo, hay un caso interesante donde esa regla se rompió, cuando un gobierno dio la orden oficial de derribar a un intruso desconocido, y el intruso ni se inmutó.
La mañana del 11 de abril de 1980, la base aérea de La Joya en Arequipa, Perú, estaba en alerta máxima. El personal militar en tierra observaba con preocupación un objeto estático, similar a un globo, flotando sobre el final de la pista. En ese contexto de tensión geopolítica con los países vecinos, el comando no dudó ya que aquello podía ser espionaje, así que la orden para el teniente Óscar Santamaría Huertas, un piloto de élite de 23 años, fue clara y letal: despegar y destruir el objetivo. Santamaría subió a su Sukhoi Su-22, un cazabombardero de tecnología soviética diseñado para la guerra aérea, y se lanzó al ataque. Acá no hubo intentos de comunicación, el piloto se posicionó tácticamente para que el sol no lo cegara, fijó la distancia y liberó una ráfaga masiva de obuses de 30 milímetros directamente contra el objeto. Para que se entienda la magnitud de ese ataque, esos proyectiles están hechos para destruir vehículos blindados, es decir, no eran cualquier cosa. Santamaría describió ver una pared de fuego en forma de cono impactando de lleno, y también dijo que vio las explosiones y vio el humo cubrir el blanco, así que pensó que el globo había sido destruido. Pero cuando el humo se disipó, el objeto seguía ahí, intacto. No había agujeros ni rastro alguno de daño, y según el relato del propio piloto, parecía como si los proyectiles hubieran sido simplemente absorbidas por la estructura. En ese momento, el objeto dejó de comportarse como un globo y comenzó a ascender a una velocidad vertiginosa. Santamaría, frustrado y operando con adrenalina pura, activó el postquemador y lo persiguió hasta los 19.000 metros de altura. Estaba volando al límite de la capacidad de su avión y de la atmósfera respirable, pero allí arriba, a corta distancia, pudo verlo con una claridad clínica. Lo describió como una cúpula de color crema sobre una base ancha de metal, similar a una bombilla cortada por la mitad, sin alas, sin motores, sin ventanas y sin remaches visibles. El objeto jugó con él, ya que cada vez que el piloto intentaba fijar la mira nuevamente, el ovni rompía la maniobra subiendo repentinamente, demostrando una inteligencia que anticipaba los movimientos del caza. Después de minutos de persecución intensa, la alerta de combustible obligó a Santamaría a regresar a tierra planeando, apenas evitando estrellarse. El objeto se quedó ahí arriba, impune, visible durante horas antes de perderse en el espacio. Años más tarde, se supo que el incidente fue lo suficientemente grave como para ser reportado en documentos de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que registraron el avistamiento y el intento fallido de derribo en Perú. Este caso es aterrador no por lo que el objeto hizo, sino por lo que no le hicieron, ya que según los registros, le dispararon con munición de guerra y fue como tirarle piedras a un tanque. Continuamos al nivel 18. No todos los misterios ocurren en capitales ni en bases militares gigantes, algunos nacen en pueblos fronterizos, donde lo que cae del cielo no siempre tiene explicación. El 6 de mayo de 1978, en la zona de Mecoya, frontera entre Bolivia y Argentina, numerosos testigos en Bolivia y el norte argentino reportaron un objeto cilíndrico metálico cruzando el cielo, envuelto en humo y fuego. Según ellos, no fue una luz lejana, fue algo físico que se estrelló contra el cerro El Salle, provocando un temblor que se sintió a 150 kilómetros a la redonda. La Fuerza Aérea Boliviana reaccionó de inmediato, y aviones de reconocimiento bajo el mando del teniente coronel Julio Molina despegaron para peinar la zona. Y tuvieron éxito, ya que un piloto llamado Osvaldo Prado localizó el punto exacto del impacto tomando fotografías, y el reporte decía que había un cráter inmenso de varios metros de largo, y un objeto desconocido en su interior. Hasta aquí, era una operación boliviana normal, pero entonces llegaron las visitas inesperadas. Justo cuando se organizaba la expedición terrestre para ir a recoger el objeto, un avión de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Tarija. De ese avión bajaron el coronel John Simmons y el capitán John Hardy, pero, ¿qué hacían dos militares estadounidenses de alto rango aterrizando en Bolivia justo en esas circunstancias? Cuando las autoridades bolivianas los confrontaron en la pista, negaron cualquier vínculo con el ovni. De hecho, algunas versiones de la época citan que alegaron estar de vacaciones, una coincidencia difícil de creer por supuesto.
Y aquí es donde la casualidad se vuelve aún más sospechosa, ya que minutos después de la llegada de los estadounidenses, el helicóptero boliviano destinado a llevar a los científicos al cráter sufrió un desperfecto mecánico repentino. La orden cambió, y si querían llegar, tendrían que hacerlo a pie. Científicos y periodistas tardaron 2 días cargando equipo en burros por las montañas, y cuando por fin llegaron a las coordenadas que el piloto había fotografiado días antes, el cráter seguía ahí y la roca estaba vitrificada por el calor, pero el objeto ya no estaba. Los campesinos de Mecoya fueron claros con los periodistas, diciéndoles que si buscaban los restos de lo que cayó allí, no lo encontrarían porque ya se lo habían llevado los gringos. Cuando la prensa bajó y fue a preguntar a la Embajada de Estados Unidos en La Paz, la respuesta fue de negación total. El jefe de prensa de la embajada salió a decir que no había ningún satélite perdido y que sus oficiales Semans y Haid no tenían nada que ver con el asunto. Básicamente, les dijeron a numerosos testigos que estaban locos y que ahí no había pasado nada. El caso se enfrió y con los años, documentos desclasificados vincularon este evento al proyecto Moondust, una unidad secreta de Estados Unidos encargada de recuperar basura espacial extranjera antes que nadie. Según esos documentos, aquellos oficiales al parecer sí llegaron bajo ese proyecto, y sea lo que sea que estuviese en ese cráter, ellos se lo llevaron. El incidente de Tarija es llamado el Roswell sudamericano por excelencia, y al final, lo más inquietante del incidente de Tarija no es el choque, es la eficiencia. Porque esto, para muchos, fue ver cómo una superpotencia puede entrar en tu casa, llevarse el mueble más grande de la sala y convencerte de que nunca tuviste ese mueble. Ahora vamos con un caso que ha provocado discusiones interminables durante años, no solo porque es espectacular, sino porque se niega a resolverse. Entre 2007 y 2009, en la costa del Mar de Mármara, en Turquía, un guardia de seguridad llamado Jan Yalman comenzó a grabar luces extrañas sobre el agua durante turnos nocturnos. Son los videos de Kumburgaz, y las grabaciones muestran un objeto oscuro suspendido sobre el horizonte marítimo. A simple vista parece una forma circular, pero cuando la cámara hace zoom, la silueta parece una especie de estructura curvada y dentro, lo que algunos interpretan como figuras. Ahí comenzó la división porque, para un sector, el material era extraordinario ya que son múltiples grabaciones en distintas fechas, con análisis técnicos que no detectaron manipulación digital evidente y que además tienen respaldo de organizaciones como el Centro de Investigación de Ciencias Espaciales OVNI-SIRIUS, que calificó el objeto como auténticamente no identificado. Y para el otro sector, circula la explicación de que es la parte superior iluminada de un crucero a larga distancia, posiblemente distorsionado por condiciones atmosféricas como una fata morgana. El Mar de Mármara es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, con miles de embarcaciones que cruzan esa zona cada año, y si la cámara apuntaba hacia una ruta activa, la hipótesis del crucero no suena descabellada. Los escépticos señalan además que el detalle que muchos ven como tripulantes podría ser simplemente compresión digital o pareidolia, y que nuestra mente tiende a reconocer rostros incluso donde no los hay. Pero quienes defienden el caso responden que el objeto no siempre coincide exactamente con el horizonte, que parece elevarse ligeramente en algunos segmentos, y que nunca se presentó una recreación experimental concluyente que demostrara que era un barco específico bajo condiciones atmosféricas verificadas. Y ahí es donde el caso queda atrapado, no fue desacreditado de forma definitiva con pruebas replicables, pero tampoco fue validado con evidencia independiente sólida como radares, múltiples testigos confirmados o registros marítimos vinculados directamente al objeto. Lo cierto es que, al final del día, nadie se pone de acuerdo. Para el lado racional, la hipótesis del crucero deformado por el efecto Fata Morgana sigue siendo la explicación más sólida, la que tiene más sentido en una ruta marítima tan transitada. Es la respuesta que le permite a muchos cerrar el caso y seguir adelante, pero, de igual manera, Kumburgaz es una serie de metrajes demasiado interesantes como para dejarlos pasar. Sea un efecto óptico o algo que todavía no entendemos, estamos ante uno de los registros más debatidos de la ufología moderna, y eso es precisamente lo que lo mantiene vivo. Era la madrugada del 3 de diciembre de 1967 en Ashland, Nebraska.
El oficial Herbert Shermer, de 22 años, patrullaba la intersección de las autopistas 6 y 63 cuando vio lo que parecía un vehículo detenido con luces rojas intermitentes. No era raro encontrar camiones averiados en esa zona rural, así que redujo la velocidad para inspeccionar, pero aquello no era un camión. Frente a él, flotaba un objeto metálico, ovalado, silencioso y suspendido apenas sobre el asfalto. No tocaba el suelo y no emitía sonido de motor, solo estaba ahí, inmóvil, como si lo estuviera esperando. El oficial observó cómo una compuerta se abría y aparecía una estructura similar a una rampa. Después, el objeto se elevó de forma abrupta, expulsando una intensa estela rojiza y desapareciendo en el cielo nocturno en cuestión de segundos. Regresó a la comisaría convencido de que el encuentro había durado apenas un instante, sin embargo, al revisar el reloj notó que eran las 3 de la mañana. Eso quería decir que habían pasado aproximadamente 20 minutos desde el momento del avistamiento, 20 minutos que él no recordaba. En su cuello apareció una marca rojiza que no sabía explicar, y lo más inquietante es que él mismo registró oficialmente en su bitácora policial que había un lapso de tiempo del que no tenía memoria. No fue una historia reconstruida años después, fue un vacío anotado esa misma noche, y meses más tarde, bajo hipnosis regresiva, surgieron detalles que él no había mencionado antes. Recordó que el motor de su patrulla se apagó sin razón aparente y que del objeto descendieron figuras humanoides de alrededor de 1,5 metros, con trajes ajustados y un emblema en el pecho que describió como una serpiente alada. Según ese recuerdo recuperado, los seres le comunicaron que eran observadores y que obtenían energía de las líneas eléctricas cercanas. El caso llamó la atención suficiente como para ser investigado por el Proyecto OVNI de la Universidad de Colorado, un estudio académico que de 1966 a 1968 fue financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para analizar reportes OVNI. Tras evaluaciones psicológicas y análisis formales, la conclusión fue que no consideraban que el oficial estuviera mintiendo, pero sugirieron que pudo haber experimentado un episodio psicológico intenso. No validaron extraterrestres pero tampoco lo acusaron de fraude, y ahí quedó suspendido el caso. Lo que lo hace particularmente fuerte no es solo el contenido del relato, sino el contexto. Herbert Shermer no estaba en su casa medio dormido ni buscando atención pública, estaba de servicio, y después del incidente sostuvo su historia pese al ridículo, la presión y el desgaste profesional que terminaron alejándolo del departamento de policía. Es fácil contar una historia de ovnis desde el anonimato, pero sostenerla cuando te cuesta tu placa, tu reputación y tu carrera, es lo que le da a este expediente una credibilidad que muy pocos logran tener. El 28 de octubre de 1973, de madrugada, Dionisio Yanca conducía su camión Dodge 600 por la Ruta 3, a la altura de Bahía Blanca. Transportaba materiales de construcción en un trayecto largo, oscuro y prácticamente desierto a esa hora. En un punto del kilómetro 705 sintió que el vehículo vibraba más de lo normal, así que se detuvo, bajó del camión y comprobó que uno de los neumáticos traseros estaba perdiendo aire. Sacó el gato hidráulico, lo colocó debajo del chasis y comenzó a elevar el vehículo para cambiar la rueda. Era una maniobra rutinaria para cualquier camionero, y mientras estaba agachado trabajando en eso, una luz amarilla intensa iluminó la escena desde atrás. A pocos metros, suspendido en el aire y completamente silencioso, había un objeto de forma ovalada, pero antes de que pudiera reaccionar sintió que su cuerpo dejaba de responderle. Frente a él aparecieron 3 figuras, y no las describió como seres pequeños ni cabezones, describió 2 hombres y una mujer de estatura normal, entre 1,70 m y 1,75 m aproximadamente, con cabello rubio hasta los hombros, frentes amplias y ojos alargados. Vestían trajes ajustados de una sola pieza color gris platinado y llevaban botas y guantes largos de color naranja, y según su relato posterior, fue conducido hacia el objeto sin tocar el suelo. En el interior, uno de los seres tomó su mano y utilizó un dispositivo que le produjo una pequeña incisión, como si extrajeran tejido o sangre. La figura femenina le pasó la mano enguantada por la frente, y después de eso, perdió completamente el conocimiento. Horas más tarde apareció caminando sin rumbo por las vías del tren, a unos 9 kilómetros de donde había dejado el camión, y no solo eso, fue encontrado desorientado y llorando, incapaz de recordar su nombre, la fecha o lo que había sucedido.
El hombre no hablaba de naves ni de seres, solo repetía que no entendía dónde estaba. Fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca y allí se constató un cuadro de amnesia severa. El camión fue hallado todavía levantado con el gato hidráulico colocado y la rueda sin terminar de cambiar, exactamente en el punto donde había iniciado la maniobra. En su cuerpo se registró un hematoma en la ceja y una lesión en la mano compatible con una pequeña extracción superficial de tejido, y para intentar recuperar su memoria, el equipo médico utilizó pentotal sódico bajo supervisión clínica. Bajo sus efectos, Dionisio reconstruyó la secuencia del encuentro con un nivel de detalle que no podía ofrecer en un estado consciente, reviviendo la experiencia con angustia evidente, y aquí es donde el caso se vuelve difícil de encasillar. No es solo el relato de un hombre décadas después, es un episodio que comenzó con una intervención policial y hospitalaria la misma noche del hecho, con registros médicos, un vehículo abandonado en plena maniobra y un camionero que perdió horas completas de su vida sin explicación clara. Lo que ocurrió en ese tramo esa madrugada de 1973 sigue sin tener una respuesta definitiva, y no hay fotos del evento como tal que comprueben los hechos, pero sí hay un expediente médico que certifica que ese hombre entró sano a la ruta y salió roto horas después. Quizás nunca sepamos qué vio realmente Dionisio Yanca, pero lo que sea que haya sido, para él sí fue muy real. Bajamos al nivel 19. La mayoría de los que estamos acá hemos oído hablar de las luces de Phoenix en 1997, cuando una formación gigantesca cruzó el cielo de Arizona. Es uno de los casos más conocidos del mundo, pero pocos saben que, apenas 3 meses antes, algo muy similar, y para muchos incluso más impresionante, ocurrió en el norte congelado de Canadá. Al incidente se le conoce como la ola de ovnis del Yukón de 1996 y ocurrió en la noche del 11 de diciembre, con temperaturas cercanas a los menos 30 grados centígrados y un cielo completamente despejado sobre el territorio del Yukón. Esa noche, comenzaron a registrarse reportes a lo largo de la Klondike Highway y no fue un solo pueblo, el objeto fue observado desde Fox Lake, Carmacks y Tally Crossing, recorriendo más de 200 kilómetros en dirección al norte. Los primeros en verlo fueron 2 primos que conducían en vehículos separados cerca de Fox Lake, y lo que describieron no eran simples luces. Era una estructura sólida, oscura, que bloqueaba las estrellas e incluso compararon su tamaño con el de un estadio. Otros testigos dijeron que parecía tan grande como un barrio completo, y que en sus bordes había luces rectangulares blancas o amarillentas, y en el centro, una luz roja intermitente. El objeto no cruzó el cielo como un meteorito, se desplazaba lentamente y en algunos tramos parecía quedarse suspendido sobre el valle, pero lo más inquietante para muchos era que no emitía sonido alguno. En un entorno ártico donde el sonido viaja kilómetros sin obstáculos, una estructura aparentemente masiva avanzaba en silencio absoluto. Más al norte, familias enteras en Carmacks observaron el mismo objeto avanzar a baja velocidad sobre el pueblo, y algunos también describieron haces de luz dirigidos hacia el suelo, como si escaneara el terreno. En Tally Crossing, otros testigos independientes reportaron la misma estructura pasando sobre la carretera, y esa coherencia geográfica es lo que convirtió el caso en algo más que un simple avistamiento aislado. Años después, el ingeniero civil Martin Jesek investigó el evento recopilando testimonios y ubicaciones exactas desde donde se observó el objeto. Utilizando triangulación básica y ángulos estimados, calculó que, para coincidir con las descripciones desde distintos puntos, la estructura debía medir entre 450 metros y hasta aproximadamente 1 kilómetro de largo. Es importante decir que son estimaciones basadas en relatos humanos, no mediciones instrumentales, ya que no hubo radar público confirmado ni registros militares divulgados, pero dentro de los datos disponibles, sus cálculos ofrecieron una escala coherente con lo que los testigos describían. La hipótesis escéptica más difundida apunta a la reentrada del satélite ruso Cosmos 2335, que efectivamente ocurrió ese mismo día, una coincidencia temporal que es completamente real. El problema es que una reentrada típica viaja a velocidades extremas y suele durar segundos o pocos minutos, fragmentándose en múltiples trazas luminosas. Los testigos del Yukón describieron algo que avanzaba lento, parecía detenerse y en algunos casos proyectaba luz hacia abajo. ¿Podría una reentrada, vista desde ciertos ángulos atmosféricos, parecer más lenta de lo habitual? Es posible, pero,
¿explica completamente lo descrito? Para algunos sí, y para otros, no del todo. Y otro detalle súper interesante es que años después, la Real Casa de la Moneda de Canadá lanzó una moneda conmemorativa que brilla en la oscuridad, representando el avistamiento del Yukon, un reconocimiento de que el evento quedó grabado en la memoria colectiva del país. Hubo un momento muy concreto en la historia en el que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvo peligrosamente cerca de aceptar, al menos de forma interna, que algunos objetos voladores no identificados podían no ser tecnología humana. La madrugada del 24 de julio de 1948, el vuelo 576 de Eastern Airlines cruzaba el cielo nocturno rumbo a Atlanta. A bordo iban 21 pasajeros, y en la cabina estaban el capitán Clarence Childs y el copiloto John Weddell, ambos expilotos militares con experiencia en combate y vuelos nocturnos. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el paisaje, no había tormenta y tampoco interferencias, pero a las 2:45 de la mañana, el capitán Clarence vio una luz intensa aproximándose por el frente derecho del avión. Pensó que era un nuevo jet militar, y eso es porque en 1948 los reactores comenzaban a aparecer, así que no era descabellado pensar algo así, pero en segundos se dieron cuenta de que aquello no era un avión convencional. El objeto venía directo hacia ellos a una velocidad enorme, así que el capitán Clarence giró bruscamente para evitar una colisión. El objeto pasó a unos 200 metros del ala derecha, y ambos pilotos describieron una estructura alargada y metálica, como un cigarro o un cohete, con dos filas de ventanas rectangulares iluminadas desde dentro por una luz blanca intensa. Inmediatamente para ellos fue fácil notar que eso no era un punto brillante, era una estructura definida, y lo notaron más aún después de que eso pasara junto al avión. El objeto ascendió en vertical con una aceleración abrupta y desapareció entre las nubes, pero justo después, el avión Douglas fue sacudido por una turbulencia violenta, como si algo sólido hubiera desplazado el aire al pasar. Un pasajero despierto, llamado Clarence McElvey, confirmó haber visto una luz intensa cruzar junto a la aeronave justo cuando el capitán realizó la maniobra evasiva. No vio la estructura completa, pero sí corroboró que algo brillante pasó cerca en ese instante exacto. El caso fue remitido al Proyecto SAN, el programa de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea en ese momento, y los investigadores quedaron impresionados por la calidad de los testigos, es decir, pilotos entrenados, con experiencia militar y sin antecedentes de fabulaciones. Fue entonces cuando se redactó un informe interno conocido como Estimación de la Situación, un documento ultrasecreto de la Fuerza Aérea que concluyó que los ovnis probablemente eran naves espaciales interplanetarias. Según memorias posteriores de oficiales involucrados, el informe evaluaba varios casos y concluía que, si los testimonios eran aceptados como precisos, algunas de esas observaciones no encajaban en tecnología terrestre conocida. El documento fue enviado al general Hoyt Vandenberg y fue rechazado con la razón oficial de la falta de evidencia física concluyente. No había restos, no había fotografías y no había radar público, así que el informe no fue adoptado como postura oficial y desapareció del archivo activo. Con el tiempo, el Proyecto SAN adoptó una línea mucho más conservadora, y en ese entonces, su asesor científico era el astrónomo Alan Hynek, cuyo trabajo inicial consistía en buscar explicaciones naturales para desacreditar los reportes. Para este caso, Hynek sugirió que los pilotos habían visto un bólido o meteorito inusualmente brillante, sin embargo, también es bueno decir que este tipo de explicaciones forzadas fueron las que, con los años, transformaron a Hynek. El hombre empezó como el gran escéptico del gobierno, pero terminó admitiendo que casos como este no tenían respuesta convencional, y lo más interesante es que terminó convirtiéndose finalmente en el padre de la ufología científica moderna. Pero en 1948, su teoría del meteorito dejó preguntas difíciles, porque los meteoritos no vuelan en paralelo a un avión, no presentan filas estructuradas de ventanas, y sobre todo, porque a esa distancia, la onda de choque de un meteoro habría destrozado la aeronave en lugar de solo sacudirla. El incidente no es famoso por fotografías ni por videos, es famoso porque, por un breve momento en 1948, obligó a la Fuerza Aérea a considerar que algo desconocido estaba cruzando sus cielos. No sabemos qué contenía palabra por palabra aquel documento perdido, pero sí sabemos que hubo una evaluación oficial en la que la hipótesis más extraordinaria fue puesta sobre la mesa y luego retirada.
Algunos episodios pueden tener explicación y otros siguen abiertos, pero lo que es innegable es que forman parte de la historia moderna y que, por más que cambien las teorías, el fenómeno continúa generando preguntas que aún no han sido resueltas. Y mientras esas preguntas sigan abiertas, la conversación también lo estará. Si te gustó esta nueva entrega y la estabas esperando con muchas ansias, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta si te gustaría una parte 6. Y para no perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube te avisará cada vez que suba nuevo video, o al menos lo intenta. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las asombrosas miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el Laberinto del Misterio, hasta pronto.